Buenas tardes, jóvenes. ¿Están listos? ¿Listos para recibir la clase? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Yo estoy preocupada un poco porque no tenemos, digamos, noticias así ciertas de qué es lo que va a pasar. Como ustedes han podido observar, cada día nos van avisando para el día posterior, ¿verdad? Ya ven que lo de hoy, de la disposición de a distancia, pues lo avisaron hasta ayer en la noche, en la tarde, ¿verdad? No sé cómo va a quedar lo del examen. Pienso que no se van a suspender los exámenes. Creo que seguimos. En todo caso, ¿cuál es el medio por el cual les avisan a ustedes, jóvenes? Facebook, licenciada, buenas tardes. Por Facebook. Ah, bueno. Bueno, entonces hay que estar pendiente de Facebook, ¿verdad? Para ver qué pasa. Porque yo pienso que de aquí al jueves, a mañana, ya deben tener tomada alguna decisión con respecto a eso, especialmente porque acaba de salir una disposición del presidente de un estado de calamidad, ¿verdad? Entonces creo que pues, estaremos. Yo pregunté y me dijeron que todavía no saben. Le pregunté al licenciado la coordinación, a la secretaria también, y dijeron que están a la espera de las instrucciones de la decanatura, ¿verdad? Sí, Sergio, ¿qué me quiere decir? Ligda, buenas tardes. Fíjese que tengo una consulta sobre los temas que vienen en este segundo parcial, porque he estado leyendo el material que usted nos subió a Classroom, pero hay algunos que se repiten, por ejemplo, son diferentes autores, ¿verdad? Sí. Entonces, yo le quería consultar si usted fuera tan amable o si tiene a la mano los temas que van a entrar en este parcial, para poder ir guiándome en base al programa de estudio, ¿verdad? Porque vimos el Estado de Derecho el viernes, ¿verdad? Vimos el Estado de Derecho. Ajá. Y antes de eso vimos las teorías de la justicia y las diferentes concepciones de justicia. Eso va a ingresar en el examen. Ya les había dicho. Viene también lo de la validez de la norma y las teorías de las teorías para ver la estimativa, el derecho, que es por ejemplo, cuando vimos el positivismo formal, ideológico, eso viene en el examen también. Acuérdense que son 20 preguntas, pero no son tantas, realmente no se puede abarcar todo, ¿verdad? Hoy les voy vamos a trabajar el tema que se llama la relación entre el derecho y el poder, que es más que todo, más o menos una repetición de lo que vimos como obediencia al derecho, ¿se acuerdan? Eso también. Y se repite también con el tema del Estado de Derecho. O sea, son varios temas que tratan más o menos lo mismo, la legalidad de la norma, la legitimidad, ¿verdad? Mire, usted mencionó que la fundamentación de los derechos humanos, ¿eso no va a entrar en este parcial? No, eso no. Eso no, por eso no lo he dado. Y por eso no lo doy este día tampoco, porque ahí lo tengo disponible. Pero no lo voy a dar porque prefiero mejor después del primer parcial. Ahora, si nos mandan al primer parcial 15 días después, póngale usted, pues entonces a lo mejor sí va a ingresar en el examen, pero si no, no. Estoy procurando que no entre porque hay varios temas para el final. Todavía hay varios temas. Sí, es que entonces, es bastante el material. Yo he estado leyendo y es bastante. Esa era mi preocupación. ¿En qué sentido? Bastante. En el material que usted nos compartió, Ligda. Pero en el material o en los temas, porque yo no me he salido del... Ajá, no me refiero en el material. Por eso estoy tratando de unificar todo para poder guiarme en qué entra y en qué no, ¿verdad, licencia? Digamos, estoy en la unidad 4. Todavía lo que les estoy dando es de la unidad 4.
¿verdad? Ya vimos lo que se llama la estimativa y axiología de los valores en el mundo de lo jurídico, ¿verdad? Vimos también la teoría de la justicia, ¿verdad? Y su relación con la moral y la ética. Y también vimos el Estado de Derecho. Vamos a ver hoy el concepto de las relaciones entre poder y derecho. O sea, son temas que se repiten en diferentes textos. Ligda, perdón que le interrumpa, este tema que vamos a ver hoy, ¿todavía entra en este segundo parcial? Todavía, sí. Mire, son 20 preguntas, no puedo decirle que tal vez haya una pregunta acerca de eso, tal vez una pregunta. Puede que no hayan, ¿verdad? Depende de la variedad, la variante que le corresponda, que tenga que solventar, ¿verdad? Es difícil preguntarlo todo realmente. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Claro, yo sé que los exámenes son muy importantes para ustedes, porque es la forma de evaluar, ¿verdad? Es la forma de evaluar el trabajo del trabajo nuestro, no solo en ustedes, sino en los profesores. Pero son preguntas con respuestas, 3 respuestas. Yo más no los puedo ayudar, ¿verdad? Podría hacerles preguntas de falso verdadero. El problema es que con falso verdadero realmente ustedes no tienen un parámetro para contestar. En cambio, en las respuestas que les estoy dando, pues ustedes tienen tres conceptos o 3 respuestas que pueden sopesar cuál es la buena, ¿verdad? Creo que esta es la mejor forma de ayudar al alumno, que es con 3 respuestas cada pregunta, que cuesta hacer un examen así realmente. Sería excelente, licenciada, en serio. Tiene mamita. ¿Cómo? Sería excelente, licenciada, en serio. Mucho mejor así. Como le estoy diciendo. Sí, selección múltiple. Pues sí, así viene el examen. Gracias, licenciada. Porque yo espero que ustedes lean todavía del curso a pesar de que es un examen, ¿verdad? Porque para mí sería muy fácil hacerles el planteamiento falso verdadero. Y yo no sé si ustedes realmente han leído y han internalizado las cosas, los temas del curso, como para tener criterio para decir si ese planteamiento es falso o es verdadero, ¿verdad? Entonces, pues estoy haciendo las cosas de una manera ética y didáctica, pues estoy tratando de que aprendan, ¿verdad? Más fácil tampoco les puedo dar la respuesta, ¿verdad? Porque eso sería antiético y atenta contra la pureza de la prueba. Y si ya estamos hablando aquí de ética, no voy a ser yo la que tergiverse las cosas, ¿verdad? Así de que tranquilos, van a salir bien. Un momento. Así llegamos a zona mínima. Si, por ejemplo, ustedes tienen una concepción general de lo que es la filosofía del derecho, con todo lo que hemos estudiado, pues estarán encaminados a contestar, pero se requiere que se sienten a leer, no a que se les quede por memoria, porque de memoria no son estos exámenes, sino que analicen y que tengan elementos de juicio para dar la respuesta apropiada, que ahí se les proporciona. Ahí están las 3 respuestas. ¿Qué más? Así quisiera yo que me hubieran hecho los exámenes a mí. Me recuerdo que recibía yo teoría del Estado con el doctor Oscar Vázquez Barrios Castillo, que era una autoridad, pero
de aquellas autoridades que existían antes en la universidad, ¿verdad? Era un catedrático excelente, didáctico, un hombre muy sabio, era un filósofo. Y yo decía, pero ¿sobre qué va a examinar en teoría del Estado? ¿Qué nos iba a poner unos exámenes con respuesta? Olvídense. ¿Qué esperanzas? Él solo preguntaba con pregunta directa. Como éramos pocos, ¿verdad? En la sección creo que éramos entre 70 y 80 por ahí. ¿Qué iba a poner él las respuestas? Él solo hacía pregunta directa. Y como éramos pocos, ¿verdad? Él las calificaba. Digamos que el quid de la cuestión era saber qué puntos iba a examinar, qué preguntas iba a hacer, porque ustedes saben, ya no sé si se acuerdan de su curso todavía, pero teoría del Estado es sumamente amplio. Y no sabe uno qué le van a preguntar, por dónde, por qué tema le van a dar mayor importancia o no, ¿verdad? Lo cierto es de que era un albur examinarse, ¿verdad? Era un albur. No sabía uno qué temas iba a preguntar el profesor realmente en ese mar de conocimientos que es teoría del Estado. Acuérdense que ahí se ve todo lo que son teorías, qué es teoría y todo eso, qué es teoría del Estado, qué es política, filosofía política, qué es filosofía del Estado y cómo se aplicaba el método científico a la teoría del Estado, pues. Pero además preguntaba conceptos, definiciones de una cantidad de cosas, ¿verdad? Así es de que realmente ganar ese examen era muy difícil. Y ahora pues yo lo hago con el propósito de que los alumnos pues tengan la oportunidad de leer todavía. Y porque sé que si les pongo, si quiero que gane el 20%, les pondré un examen simple, ¿verdad? De respuesta así de falso verdadero. Sí. Ay, no. Bueno, vamos a ver entonces las teorías entre el derecho y el poder, que esto corresponde a la unidad 4. Yo entiendo que los temas son muy profundos, muy filosóficos y todo, pero jóvenes, yo no sé si en todos esos semestres ustedes han visto temas como estos. No sé si los han visto así, si sus clases han sido así de profundas y si han utilizado esa terminología, pues, porque están a un semestre de cerrar pensum. Entonces, para ustedes no debiera ser desconocido esto. ¿Y saben qué es lo que pasa también? Que los alumnos no hacen un léxico de sus clases. Cada palabra que no entiendan, al diccionario. Y así están en posibilidades de manejar un mayor vocabulario en las clases, ¿verdad? Pero no lo hacen. Creo que con filosofía tampoco lo han hecho. Antes yo daba algunos puntos si me presentaban el léxico de cada uno, ¿verdad? Pero no, lo hacían en el último momento. Dejé de tomarlo como un trabajo. Y está en el programa. Hay obligación de que hagan eso. Hay que ayudarse, jóvenes. Hay que informarse bien del curso. Bueno, vamos a ver una presentacioncita y vamos a empezar con el curso. El tema, pues, más que todo. Y el que no le atinó, pues no le atinó, ¿verdad? Pero los exámenes son muy técnicos. Es lo que obliga a hacer precisamente la masificación estudiantil. No es lo mismo trabajar con 80 alumnos que trabajar con 300 alumnos, como tengo en la B, pues, o más de 300. Entonces, eso hace que el profesor modifique las técnicas de
examen, ¿verdad? Y porque la calificación, pues sería muy difícil. Con falso y verdadero no hay problema. Con esta modalidad sí hay problema para poder calificar. Cuesta más, cuesta. Pero es más exacta, ¿verdad? Es más exacta. Bueno, vamos a ver las teorías entre el derecho y el poder, entonces. Pues este tema de las teorías entre el derecho y el poder, que está en la unidad 4 también, se trata de establecer una vinculación fundamental que existe entre el derecho y el poder y que reduce el derecho al poder. Fíjense qué interesante eso, que reduce el derecho al poder. Y se trató el problema, pues se trata el problema desde que se presentó desde hace muchos años, ¿verdad? Desde la antigüedad, cuando existían las diversas filosofías de la fuerza. Entonces, no hablo de la comunidad primitiva, ni hablo tampoco de la barbarie, ¿verdad? Sino que hablo, pues, más o menos de la Edad Media, un poco más adelante, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Platón sostuvo que el sofista, Gorgias, que era un connotado sofista, también en Grecia, ¿verdad? Que era en competencia, decía, es ley natural que el fuerte rija y conduzca al débil, y que el fuerte vaya a la cabeza y que el débil le siga. O sea, esas palabras definen lo que se tenía como concepto de poder en aquel tiempo. Ustedes pueden ver. Porque en aquel tiempo, pues, eran las teorías de la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la fuerza era lo más importante, lo más determinante en una sociedad. Surge el derecho, en cierta forma, viene a establecer cierto balance entre los débiles y los fuertes, ¿verdad? Porque el derecho viene a defender al débil para que puedan desarrollarse en un mismo plano de más o menos de igualdad, ¿verdad? Por eso es que esa es una función positiva del derecho. Por supuesto que tiene muchas funciones negativas, pero esa es una función positiva, ¿verdad? Y entonces Marx, por ejemplo, consideraba que el poder era la existencia de un control efectivo que los sujetos sociales ejercían sobre el derecho también. O sea, esa era su definición también de las relaciones entre derecho y poder. Consideraba que el poder era la existencia de un control efectivo que los sujetos sociales ejercían sobre el derecho. Nietzsche, que es un filósofo ya contemporáneo, ¿verdad? Ya ni siquiera de la modernidad, sino que más acá, contemporáneo, dice que el derecho es fruto de la conquista. No hay derecho sin poder y la fuerza es esencial a todo derecho y justicia. Yo les quiero aconsejar, jóvenes, que busquen su material. Ustedes tienen este material entre los que les repartí y léanlo, ¿verdad? Van a encontrar que este material se parece mucho al Estado de Derecho. Mucho, mucho. Casi que repite más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, el poder significa, ¿qué significa el poder, jóvenes? El poder significa tener la capacidad o la posibilidad de hacer alguna cosa. Como fenómeno humano tiene que ver con el poder político. Y ese poder político tiene que ver con la facultad de los gobernantes de obligarnos a obedecer. Y entonces cuando nosotros vemos al poder como fenómeno humano, tiene que ver precisamente con el poder político, que es la facultad de los gobernantes de obligarnos a obedecer. Y esto tiene relación con la obediencia al derecho. ¿Se recuerdan cuáles eran las tres razones por las cuales obedecíamos al derecho? Desde el análisis de esas tres perspectivas. A ver, ¿alguien la sabe? ¿Se acuerdan que vimos un cuadrito en el tema de la obediencia al derecho?
Traten de involucrarse en el tema, relaciónense con él, no lo miren así de lejos, porque entonces no me van a poder contestar el examen, pues. O se involucran y se involucran o no, ¿verdad? Como todo lo hacemos los guatemaltecos, que nosotros nos solemos no involucrarnos en un tema. Es el cuadro que dice obediencia a triple perspectiva según Norberto Bobbio. Cabal, ahí estamos. ¿Cuáles son las 3 razones, compañera? Qué bueno que logró dar con eso. Me gusta. Está la obligación jurídica, obligación política y obligación moral. Ajá, muy bien. Muchas gracias. ¿Ya vieron, jóvenes? Pues ahí está la obediencia al derecho. Entonces, por eso habla que como fenómeno humano el poder tiene que ver con el poder político, que es la facultad de los gobernantes de obligarnos a obedecer. ¿Por qué? Pues porque son autoridades, ¿verdad? Y se habla también del poder de Dios en otras latitudes, ¿verdad? Tratando de definir el poder en general, podemos hablar del poder de Dios, el poder de la naturaleza, el poder del dinero, el poder de una fiera, de un león, de un oso, el poder de una epidemia, el poder de una tormenta, los relámpagos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto se utiliza en sentido metafórico y es algo capaz de obrar, producir efectos, pero falta aquello que sin quererlo pensamos cuando hablamos de poder, ¿verdad? Entonces, hablamos de diferentes poderes y el poder en sí es poder hacer algo, tener la capacidad de hacer algo. Eso es una definición en general, pero cuando hablamos del poder político ya es diferente, ¿verdad? Entonces, el poder es la capacidad de un individuo o grupos de individuos de hacer algo. Cuando hablamos del poder como fenómeno político, estamos hablando del poder político como fenómeno humano. Y entonces, el poder como fenómeno humano tiene que ver con el poder político, con la facultad de los gobernantes de obligarnos a obedecer. Y se puede definir como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no deseamos. Entonces, este poder se presenta en 3 maneras. El poder entendido como capacidad, el poder fundado en el consentimiento y el poder como una característica ineludible de las relaciones sociales, ¿verdad? El fenómeno como capacidad, el poder fundado en el conocimiento, consentimiento, no en el conocimiento, y el poder como característica ineludible de las relaciones sociales. Un momentito voy a ingresar a otros alumnos. Bueno. Veamos el derecho, cómo lo define Eduardo García Maínez. Dice, el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Y aquí pues podemos nosotros ver todas las leyes que el nuevo Congreso ha aprobado, ¿verdad? ¿Por qué se busca la ley de la competencia? Bueno, pues porque se quiere, con una norma obligatoria, una solución que se considera justa, ¿verdad?, a los problemas de la realidad histórica. ¿Qué problemas tenemos ahorita? El encarecimiento de la canasta básica, el encarecimiento de las medicinas, de la gasolina, de todo, pues es como una confabulación que todo el mundo ha elevado los precios y a nosotros ya nuestro salario no nos alcanza, pues. Y por otro lado, pues tampoco hay incentivos. Entonces, por eso es de que el gobierno que está ahora en el poder, pues lo puede hacer porque tiene el poder, por eso precisamente. Puede dictar las normas porque tiene el poder, ¿verdad?
Entonces esos dos factores se conjugan todo el tiempo, todos los días, constantemente. O sea, ¿cuáles son esos dos factores? El derecho y el poder. ¿Qué dice Norberto Bobbio? Vamos a ver, eso es lo que dice García Maínez, ¿verdad? Veamos a qué es lo que dice Norberto Bobbio. Dice Norberto Bobbio que ambos, tanto de poder y derecho, están estrechamente relacionados. En las sociedades modernas no es viable imaginar la separación entre ambos, porque son conceptos que se necesitan para asegurar su supervivencia, por supuesto. El poder necesita el derecho y el derecho necesita del poder. Norberto Bobbio estima que la relación entre derecho y poder es íntima, a tal punto de comparar su vínculo como las dos caras de una misma moneda. Si ustedes han visto una moneda, ¿verdad? A veces se nos cae o la tiramos y en una parte tiene el escudo, en otra parte tiene la cara propiamente. Entonces, así es la relación tan íntima entre el derecho y el poder. Y el poder pues no puede estar fuera del derecho, ya que es por medio de este que el poder encuentra legitimidad o aceptación por parte de los gobernados. Lo mismo sucede con el derecho, pues resulta absurda la existencia de un ordenamiento jurídico sin la existencia de un poder con facultades para hacerlo cumplir. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, ¿qué entidad ejerce el poder público para que se cumpla lo que dice el derecho, jóvenes? ¿Por qué ahorita las cosas entre el gobierno, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad están como están? Pues porque a pesar de que el gobierno es legítimo, porque fue electo por la mayoría, todavía estas instituciones, la Corte Suprema que llegó, todo el organismo judicial, pues todo el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público ejercen el poder, ¿verdad? Por eso es. Sí. Ligda, perdone. Sí. Pues, o sea, dentro del contexto que usted menciona, o sea, alguien logró cooptar todo y mantener gente estratégicamente. Sí. El gobierno que también ha colaborado demasiado reciclando gente corrupta, pero en puestos claves y prácticas de nepotismo descaradamente, igual que los anteriores. Y eso, quiera o no, pues no socava la credibilidad que en algún momento tuvo y el apoyo de parte de la población. Y al mismo tiempo, estos mismos personajes le están haciendo el escenario más idóneo para echarlos de cabeza. Y como tradicionalmente indican, estos mismos, el gobierno se metió un tiro en la pierna y no tardarán en hacerlo en la otra pierna porque no tiene visión de país y lejos de ser legítimos en decisiones, están haciendo lo peor. Bueno, generalizar siempre es complicado, ¿verdad? Y creo que hay que tener un poco de mesura en eso y hay que buscar pues la verdadera razón de los problemas actuales. Pero gracias por su participación. Bueno, entonces estamos entre, por ejemplo, cuando Bobbio interviene, dice, el derecho permite que el poder se comprenda y se afiance en la comunidad. Fíjense ustedes muy bien, el derecho permite que el poder se comprenda y se afiance en la comunidad. O sea, el poder existe, lo tienen los diputados del Congreso. Entonces ellos tienen que dictar normas para que por ese medio la población acepte ese poder y esas decisiones.
y es más, que se afiance en las comunidades. Y por medio del derecho, el poder adquiere legitimidad actuando mediante las leyes previamente establecidas. Así el poder puede ser justificado. O sea, ¿cómo se justifica el poder de una casi cuasi dictadura como la que teníamos el año pasado o hasta enero de este año? ¿Cómo se justifica, jóvenes? Mediante el poder que le da el derecho, o mediante el derecho que le da el poder, ¿verdad? O sea, nos hemos vuelto una sociedad de normas y de leyes, olvidando los valores de la justicia, del bienestar general y de la certeza jurídica. ¿Qué nos importa todo eso? No importa. La cuestión es haber hecho una ley. Y la cuestión es valerse de recursos para mantener un cierto sistema político en un país y mantenerlo hasta el final, ¿verdad? Hasta el cansancio. No importa si la población votó por una determinada opción política, no importa si lo que estamos haciendo sea incorrecto, no importa si estamos cometiendo delito, no importa si nos estamos basando sobre cuestiones falsas. La cuestión es mantener el poder. Y eso es lo que están haciendo, especialmente con el organismo judicial. Ustedes saben que el organismo judicial es el que dirime todas estas controversias, ¿verdad? Pero por si falta, está la Corte de Constitucionalidad también. Allá el que lo quiera ver claro, y el que no lo quiera ver así, pues tiene derecho también. Por supuesto que el poder deviene legítimo a través del derecho, mientras que el derecho deviene por medio del poder. O sea, es una relación simbiótica ahí. Eso es lo que dice Norberto Bobbio. Y sin la existencia del uno no puede sobrevivir el otro. Y sin la presencia del otro, el uno no podría ser entendido. O sea, el poder no puede ser entendido si no fuera porque el derecho lo explica, ¿verdad? El derecho sin poder es impotente, pero el poder sin el derecho es arbitrario. La legitimidad permite asumir, o la legalidad, mejor dicho, permite asumir que el poder es detentado por quien está llamado a ejercerlo. Y si bien poder y derecho son las dos caras de una misma moneda, dice Norberto Bobbio, ¿verdad? Si bien poder y derecho son las dos caras de una misma moneda, no es viable considerar que ambos se encuentren en un mismo plano de condiciones. El poder se encuentra por encima del derecho legislado e impuesto por él mismo, ¿verdad? Por el mismo poder. Es más fuerte el poder. Sí, miren, el poder es una fuerza avasalladora también, ¿verdad? Que puede contra todo, ¿verdad? Y entonces, realmente lo que hay que manejar es el poder, más que el derecho. Hay que manejar el poder. Y hay quienes lo saben hacer muy bien. Pero cuando hay una confabulación entre organismos que manejan la ley, entonces ahí es un cuesta arriba para cualquiera, ¿no? Cuesta arriba. Porque procesos no se trata de tomar la pistola e ir a amenazar a alguien, no se trata de eso. Se trata de utilizar las mismas armas en democracia, de ser respetuoso. No se trata de violentar ningún proceso. Y si eso se considera como falta de valor, pues que sea. Pero estamos en el 2024 y no se puede cambiar las cosas de esa manera, sino que hay que seguir los procedimientos que reclama el derecho, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué dice Norberto Bobbio y Hans Kelsen, ¿verdad? El derecho, dice, es creado para que el poder pueda fluir y desenvolverse sin cuestionamientos. Depende de la existencia de un poder que lo regule. Y en este sentido es necesario contraponerse a la tesis de Hans Kelsen, dice Norberto Bobbio,
quien considera que el poder se encuentra por debajo de la norma superior. O sea, Hans Kelsen considera que el poder se encuentra por debajo de la norma superior, o sea, la Constitución, ¿verdad? Considera que el poder termina siendo resultado del derecho y por tal motivo regulado por una norma. En Kelsen, el fundamento último del derecho no se encuentra en el poder, sino en una norma fundante básica, cuya validez no se deriva de otra superior, ni del poder originario, ni de un poder originario. Y de esta norma fundante se deriva la validez y unidad de todo ordenamiento jurídico. Sí, ¿alguien quiere hablar por ahí? La jerarquía, licenciada. Sí. Sí. Sí, es que Kelsen es fundamentalmente jurídico, ¿verdad? Él se basa en la pirámide que ha sido una gran contribución para el estudio del derecho. Y estudia el derecho por el derecho mismo, ¿verdad? Sin compararlo con otras cuestiones, ¿verdad? Sin compararlo con otros aspectos. Entonces, repito, en Kelsen el fundamento último del derecho no se encuentra en el poder, sino que él dice que en una norma fundante básica, cuya validez no se deriva de otra superior ni de un poder originario. Kelsen no comparte esa idea del derecho y del poder. Dice que si existe poder, en todo caso, ese deviene de la norma fundante, ¿verdad? Y de esta norma fundante se deriva la validez y unidad de todo el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces viene Norberto Bobbio y le dice: afirmar que el fundamento último del ordenamiento jurídico se halla en una norma de carácter superior no es pertinente, dice Bobbio, sino en un poder que crea las normas y que tiene la suficiente fuerza para hacerlas cumplir, o como lo manifiesta el mismo autor, donde no hay poder capaz de hacer valer las normas impuestas por él, recurriendo en última instancia a la fuerza, no hay derecho. O sea, donde no hay poder capaz de hacer valer las normas impuestas por el poder, y hay que recurrir para hacer eso en última instancia a la fuerza, pues no hay derecho, ¿verdad? Por ejemplo, ir a tomar una institución, llevar a todas las fuerzas de seguridad ahí y pues hacer lo que se tenga que hacer. Entonces ahí en esa instancia pues ya las normas y el derecho falló, ya no hay derecho. El poder no puede estar desligado del derecho, dice Norberto Bobbio. La legitimación jurídica permite que el poder pueda operar sutilmente utilizando en última instancia la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad? A estas alturas, los estudios sobre el derecho, sobre el poder, la filosofía del derecho y los diferentes códigos que existen en todas las ramas del derecho, pues eso nos hace que la instancia de la fuerza se quede afuera, ¿no? Porque entonces no somos gente civilizada. El problema aquí, y siempre se ha dado en todos los gobiernos, es que hay una lucha, yo lo digo así, ¿verdad? Como en forma coloquial, entre los rudos y los técnicos, ¿verdad? Los rudos dispuestos a todo, a todo, a irse contra la razón, a mentir, a amenazar, a usar la fuerza, a todo lo que sea necesario para mantener esa parte de fuerza. Y los técnicos no son así. Los técnicos confían en los derechos y las garantías constitucionales. El técnico no abraza la fuerza propiamente, sino espera que su contrincante reaccione ante la misma habilidad que puede o agilidad que puede prestar el derecho sin violentar procesos. Lo que pasa es de que si llegado el momento no se puede realizar un cambio por medios legales, pues ¿qué nos queda, jóvenes?
Cuando uno está contra la pared, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué piensan ustedes? Pregunto. Pues empezar a dar duro hacia los que están enfrente, Lida. Sí, pues ni modo, ¿verdad? Ni modo. ¿Qué nos queda? La instancia de la fuerza, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? No hay para dónde. El mismo texto lo está señalando. Que si ya se agotaron recursos, se agotaron solicitudes, se agotaron investigaciones, se agotó todo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Entonces, por eso dice, la legitimación jurídica permite que el poder pueda operar sutilmente, utilizando en última instancia la fuerza. Y por esta razón, a pesar de la existencia de la prevalencia del poder sobre el derecho, el poder no puede actuar sin su instrumento normativo para llegar a los gobernados. Que solo un gobernante diga, bueno, de aquí en adelante se va a hacer tal cosa, sin plasmarlo en una norma, eso no se puede, ¿verdad? Ya a estas alturas ya no se puede. Afortunadamente el derecho no se agota en el marco de las leyes tampoco, ¿verdad? Y por ejemplo, en la Edad Media el derecho y el Estado han tenido una vinculación casi nula, ¿verdad? En la Edad Media, el derecho y el Estado han tenido una vinculación casi nula. Pues los gobiernos eran plurárquicos y el derecho era el resultado de una costumbre jurídica, ¿verdad? O sea, al que menos se le daba importancia era el derecho. No se sabía, en ese entonces, no se habían dado cuenta que esa era la llave para poder hacerse obedecer utilizando el poder, ¿verdad? Sino que solo se tenía el derecho como, pues, las tradiciones, las costumbres, lo que era obligatorio para un país y todo eso, ¿verdad? Entonces todavía existía la fuerza, ¿no? Y el Estado, pues, era el soberano, el que tenía la hegemonía sobre la sociedad y era el creador de leyes también. Acuérdense que esos gobiernos tan absolutistas, la monarquía, que fue lo que naturalmente surgió como primer gobierno formal, ¿verdad? En las sociedades, fue la monarquía absoluta. Como decía, por ejemplo, esas monarquías y esos gobiernos que se dieron en los países asiáticos. Eran déspotas, ¿verdad? Y como por ejemplo en Francia, que Luis XIV decía, el derecho soy yo, perdón, el Estado soy yo. ¿Y eso qué implicaba? Que el poder, el derecho, el Estado, todo era él. Todo era él. Era un gobernante omnipotente, ¿verdad? Y así eran las dictaduras, bueno, digamos los gobiernos despóticos de Asia Oriental, ¿verdad? Como la China, como, bueno, tal vez Corea, ¿verdad? Mongolia, todo eso. Entonces, con la entrada a la modernidad, el derecho se vinculó al Estado, produciéndose una vinculación mutua. Y eso es lo que es el punto de partida, ¿verdad? Con la entrada a la modernidad, acuérdense que todos los filósofos que escribieron sobre el derecho y el poder hicieron mucho también para que esto se diera. No están de más todos los estudios jurídicos, doctrinarios que ellos hicieron, por ejemplo, lo del contrato social, lo de la monarquía constitucional, lo de la monarquía parlamentaria. Todo eso que escribieron ayudó muchísimo para entrar a la modernidad. Y se dice la modernidad porque es un cambio de paradigma que se da en los gobiernos. Entonces, con la entrada a la modernidad, el derecho se vinculó al Estado, produciéndose una vinculación mutua. Entonces ya el derecho era el que le creó toda la institucionalidad al Estado, lo desarrolló, dijo en qué consistía, cuáles eran sus instituciones, cómo se integraba con los tres poderes, en fin. El derecho ahí ya tiene un papel muy protagónico. Por eso dice que con la entrada a la modernidad el derecho se vinculó al Estado, produciéndose una vinculación mutua, porque el Estado necesita del derecho para gobernar y el derecho utiliza el poder del Estado para sostenerse.
¿de qué manera se podrían cumplir con las sentencias del organismo judicial o con disposiciones administrativas si no es por la acción pública del Estado? ¿Quién tiene los órganos para poder ayudar al derecho a cumplirse? Pues los tiene el Estado, ¿verdad? Actualmente, modernamente, contemporáneamente, podríamos decir, porque esta etapa que vivimos es la etapa contemporánea. Ya quedó la modernidad atrás. Y pues tenemos un Estado que tiene 3 poderes: el Ejecutivo, que tiene el poder de gobernar, pues, está el Ministerio de Gobernación. ¿Podría el presidente hacer uso del Ministerio de Gobernación? No, ¿verdad? Porque él es un técnico y él no va a utilizar la fuerza de represión como la utilizaron los otros en el gobierno pasado. ¿Qué hicieron? Pues fue tirar bombas lacrimógenas contra la población que protestaba. Eso no lo va a hacer este gobierno, ¿verdad? Porque ellos son diferentes, es técnico. Porque si no, estamos repitiendo los mismos errores de los gobiernos pasados, que nada más había una manifestación, como por ejemplo, miren la manifestación que hoy hubo ahí en el Parque Central, de los comerciantes de los mercados. Y así hay otros. Pero ¿qué pasa si el gobierno actúa con violencia? Eso lo deslegitima. Y eso lo que hace es encender la cólera de la población. Entonces, ese no es un buen camino, ¿verdad? Hay que esperar, hay que tener paciencia. Entonces, esta relación de derecho y poder es explicada por el modelo de coordinación, según el cual es tan estrecha la coordinación que no puede comprenderse el derecho sin el poder o el poder sin el derecho, ¿verdad? Y ahí entra ya como institución el Estado, ¿verdad? Y desde el punto de vista externo, el poder es el fundamento de validez del derecho. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué los diputados del Congreso pueden emitir leyes? ¿Por qué? Jóvenes. Y pueden emitir una ley que sirva para esto, para lo otro, para esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tiene el poder, el Congreso tiene el poder. Y ese es el fundamento de validez de la norma. Acuérdense que la validez de la norma descansa en el hecho de haber sido emitida por el órgano facultado para emitir leyes, ¿verdad? Y esa es la validez formal de la norma. Entonces, desde el punto de vista externo, el poder es el fundamento de validez del derecho, rechazando así la teoría de Kelsen de la norma fundante básica. El poder se convierte en el hecho fundante básico. Tiene poder el legislativo, tiene poder el ejecutivo y tiene poder el judicial. Y ahora hay una deformación, podríamos decir, en que los 3 poderes no están parejos, sino tiene mayor poder el organismo judicial. Así lo han entendido pues ya los jueces y los magistrados, que pueden gobernar, ellos pueden gobernar y decir quién hace esto y quién hace el otro. Y si este es legal y si este otro no es legal. Ellos hacen y deshacen. Y eso atenta contra la libertad de los 3 poderes, contra la existencia de los 3 poderes, porque interfieren en las decisiones que toma el legislativo, pero también interfieren en las decisiones que toma el ejecutivo. Y además tenemos la Corte de Constitucionalidad que se ha dedicado a eso, pues entonces hay una como cabeza, digamos que los 3 poderes son una cabeza, pero como que hay un tumor en una de esas partes, ¿verdad? Hay una deformidad en el diseño de los 3 poderes del Estado. Y bueno, hay un montón de circunstancias, ¿verdad? Que
que dibujan las cosas de esa manera, como decía el compañero, que muy bien lo retrató, ¿verdad? Pero que también es criticable porque pues es poco el tiempo que tiene este gobierno, ¿verdad? Y visto así como él lo hizo, pues pudiera ser que fuera cierto, ¿verdad? Pero faltan también 4 años, ¿verdad? Que transcurran 4 años para ver qué pasa. Entonces, desde el punto de vista interno, estábamos hablando del punto de vista externo, ¿verdad? El poder, dice, se convierte en el hecho fundante, básico de todo. Y desde el punto de vista interno, el derecho es una herramienta reguladora del poder. Actúa de forma arbitraria, que el poder actúa de forma arbitraria cuando no hay una norma que lo legitime. Pues todo poder competente está regulado por una norma jurídica, pero a la vez se está realizando una acción recíproca de regulación. Por ejemplo, el caso ideal con la Constitución, ¿verdad? Pues a la vez que se regulan normas inferiores con la Constitución, se está aplicando una regulación recíproca hacia ella. O sea, el acto bifronte que llamaba el doctor López Permut, ¿verdad? Que decía que a la vez que había que resolver un caso preservando los derechos constitucionales del protagonista, había que resolver su caso utilizando la norma jurídica ordinaria, sin perder de vista las normas constitucionales, ¿verdad? Entonces, veamos el derecho como moralización del poder, como dice ahí la Filmina, ¿verdad? Una de las funciones principales del derecho debe consistir en la moralización del poder como función esencial del derecho. ¿Y esto qué quiere decir? El derecho de Estado es, el Estado de Derecho es la gran creación moderna. ¿Se recuerdan que lo vimos el viernes, verdad? El Estado de Derecho. Eso es una gran cosa y de hecho muchos países son medidos en su desarrollo por el Estado de Derecho que se encuentre en esos países, ¿verdad? Esos medidores los tienen organismos internacionales como la CEPAL, como la ONU y ellas, ¿verdad? Entonces el problema está en conseguir que el Estado de Derecho sea real en la práctica. Porque ni siquiera en Inglaterra, donde Montesquieu vio la separación de poderes, se da una auténtica separación. Sí, eso es así, es muy relativo. Y por eso es que se habla de la democracia real y de la democracia formal. ¿En qué democracia estamos nosotros, joven? La democracia formal pues tiene todos los derechos ahí en la Constitución, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, esto y el otro. Pero se respetan las garantías individuales en su totalidad. No, ¿verdad? No. Y hacia eso es que va la población, a que se respeten sus derechos. Y por eso fue que votó de esta forma en las elecciones, porque se busca un Estado de Derecho. No de derecho formal, o sea, de mentirita, ¿verdad? Que sí, que tenemos elecciones, que no sé qué, pero que las elecciones son de mentiras, como en algunos países, ¿verdad? En que sigue el mismo protagonista. Pero a eso vamos. Entonces, el Estado de Derecho, pues sería lo mejor. Pero el problema está en conseguir que el Estado de Derecho sea real en la práctica. O sea, que la democracia no sea solo formal, que también sea real. Y el actual sistema democrático de partidos, por ejemplo, se ha convertido en un poderoso medio de organización, por supuesto, en países desarrollados, no aquí, en que son pequeños comités, clubes que se organizan a nivel familiar, ¿verdad? Ya ni siquiera a nivel político extensivo a la población, sino a nivel familiar y un grupo de amiguitos y todo. Y el que no entra ahí, pues, el que no es conocido no entra. Y lo mejor sería, pues, la del sistema democrático como sistema político, ¿verdad? De partidos.
en que la relación entre el gobierno y el partido que le apoya se convierta en una mera cuestión interna del partido. Y así es, se ha convertido en una mera cuestión del partido. El artículo 154 de la Constitución dice que todo funcionario queda a disposición del gobierno y del partido, perdón, de la población, que queda desligado de toda intención partidaria. Y eso, pues, es lo mejor, ¿verdad? Pero cuando un partido, por ejemplo, tiene muchas manos dentro del gobierno, entonces se corre el riesgo de que exista una concentración de poder, ¿verdad? Mucha organización política de partidos puede haber, pero se corre el riesgo de que haya una excesiva concentración de poder. ¿Y cómo se puede combatir eso? Pues la auténtica separación de poderes se tiene que dar entre el partido en el poder y el partido de la oposición, o entre, como dijéramos, el poder de hoy y el poder de mañana, ¿verdad? El problema con nuestra endeble democracia es que ahorita, pues dado el crecimiento y la preponderancia y el poder que tiene el organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad, pues han dejado al país sin un partido oficial, ¿verdad? No hay partido oficial. Esto quiere decir que todos son de oposición. Y si todos son de oposición, ¿contra quién? ¿Contra qué partido están en oposición? Si no hay partido. Si el mismo orden jurisdiccional les quitó esa bandera, entonces no hay partido oficial. Y entonces los demás, ¿oposición contra quién? Ahí hay una deformidad del Estado. Eso es una deformación. Porque la auténtica separación de poderes implica que debe haber una oposición entre el partido oficial y contra el partido oficial. Está el partido oficial, que es el partido que está en el poder, pero tiene lo demás, que es la oposición, como pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Está el Partido Demócrata en el poder, que es el partido oficial, y está el Partido Republicano, que es la oposición. Y eso implica una auténtica separación de poderes y sostiene lo que es el valor de la democracia, la oposición precisamente. Por eso es que teóricamente, pues nosotros vamos a hacer estudios aquí, puedo decirles muchas cosas, pero la realidad de Guatemala es turbia, pues. Es un país del absurdo, pues. Pareciera una obra de teatro, ¿no? Pero no lo es. Y lo que debe caracterizar el sistema democrático actual es el reconocimiento de la existencia de la oposición. Y esta cuestión se plantea más que todo como un deber de ética política, ¿verdad? Pues esa fue la forma en que encontró digamos, ese club de corrupción, de mantener sin partido oficial, abonado pues por el organismo judicial, para mantenerlo fuera del poder, ¿verdad? Entonces, si entendemos eso, y tenemos realmente un ejemplo vívido en Guatemala. Tenemos también la tesis de la radical contraposición entre el derecho y el poder. Esta visión contempla el derecho como una realidad contrapuesta y en cierto modo independiente del poder, que tuvo su momento de esplendor en una época cultural e histórica determinada. Por ejemplo, la Edad Media Europea, ¿verdad? Y en ese momento el fundamento último de validez de las normas jurídicas positivas no reside en la autoridad que las dicta,
no reside en la autoridad que las dicta, sino en su carácter tradicional. Sí, en ese entonces no existían los congresos, ni el Senado, ni el Parlamento, ¿verdad? Eso fue después con el Renacimiento. Y entonces, como no había forma de, es decir, no se conocían esas formas que fueron llegando paulatinamente, gracias a todos estos escritores, juristas, filósofos que fueron haciendo todas esas instituciones doctrinalmente y después se pusieron en práctica, ¿verdad? Sino lo que teníamos era solo la costumbre, el carácter tradicional, entendido a su vez como un orden natural. Y la tarea del poder consiste en juzgar conforme a ese derecho, en aquel entonces, no en crearlo. Y de ahí que la función principal de los reyes medievales también fuera la de ser jueces. Y sus fallos eran inapelables, ustedes saben. No había manera de apelar ahí. Entonces, la tarea de ese poder, del poder en ese entonces, era de mantener esas costumbres y ese estado de cosas. Y entonces, bueno, esa era la tesis de la radical contraposición entre el derecho y el poder. Probablemente ahí sí no había conciliación entre derecho y poder. Pero de ahí, con la modernidad, viene la doctrina de la complementariedad del derecho y el poder. O sea, esto que les estoy dando aquí son diferentes doctrinas que se han dado a través de la historia que explican la relación y la evolución del derecho y del poder, ¿verdad? Aquí tenemos la doctrina de la complementariedad del derecho y del poder. La visión anterior, la que acabamos de ver de la contraposición en la Edad Media, la visión anterior se quiebra cuando se reconoce la necesidad de crear derecho nuevo para resolver situaciones no previstas en el derecho tradicional y se reconoce además la posibilidad material de crearlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que crear nuevo derecho, jóvenes? Pues porque la evolución de la sociedad, especialmente la evolución tecnológica, hace necesario que se regulen relaciones o situaciones que no están ni siquiera mencionadas en el derecho que en aquel entonces era el actual, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? Pues hay nuevos comportamientos, nuevos delitos, hay nuevas instituciones, hay que dejar algunas y hay que establecer otras. Y entonces se empieza a conocer los sistemas políticos, ¿verdad? La democracia en primer lugar, pero después se conoció el socialismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear nuevas normas. Y entonces vino a justificar, por decirlo así, esa relación entre el derecho y el poder. O sea, la doctrina de la complementariedad que se da entre el derecho y el poder. Entonces, pues es para resolver situaciones no previstas en el derecho tradicional, que era la costumbre, ¿verdad? Y se reconoce además la posibilidad material de crearlo, porque hay nuevas necesidades. Se disuelve así la antigua separación entre derecho y poder. Y vuelven a quedar relacionados, ¿verdad? Pasando a relacionarse de manera tan estrecha que la posibilidad de dictar leyes se contempla en lo sucesivo como el principal instrumento y distintivo, además, de la acción del poder soberano. Y la filosofía política moderna, mediante la doctrina del contrato social, tratará de someter la libre voluntad del monarca para dar a la ley cualquier contenido. Sí, se fueron creando entonces ya las monarquías parlamentarias, constitucionales, etc. Y luego tenemos aquí otra tesis que es la tesis de la plena subordinación del derecho al poder. Para Marx, la sociedad capitalista se encuentra dividida en tres clases antagónicas. Sobre la base de ese antagonismo de clases se crean las instituciones jurídicas y políticas, el Estado y el derecho. O sea, aquí ya hay otro protagonista, ¿verdad? Bueno, desde hace rato que es el Estado también. Pero el Estado es poder, con la finalidad de proteger mediante la coacción las condiciones que garantizan la continuidad del modo de producción capitalista y la posición dominante de la clase en el poder. Esto es lo que dice Marx, ¿verdad? Interesante aportación de Miguel de Foucault, que dice, el poder o los poderes son relaciones de fuerzas
O sea, son ejes, ¿verdad?, que atraviesan todo el camino social con diferentes grados de concentración. Desde el punto de vista del derecho, debe pensarse como la codificación de un estado o de cosas, resultado siempre provisional de complejos enfrentamientos entre fuerzas. Thomas Hobbes, que vivió la monarquía absoluta, ¿verdad?, pero que él quería volverla una monarquía parlamentaria o constitucional, dice, ¿por qué debe existir el poder y cómo ha de ser? Se pregunta, ¿verdad? Si dos hombres, cualesquiera que deseen un mismo bien, que no puede ser gozado por ambos, devienen enemigos, y en su camino hacia el fin se esfuerzan en destruirse o someterse uno al otro, ¿verdad? Por tanto, no hay norma que regule la convivencia entre los seres humanos. Es necesario crear un poder artificial, dice él. Y es así como podemos, hasta este punto, entender al poder y al derecho como dos aspectos con mucho campo para estudiarlos, ¿verdad? Realmente podríamos hacer un doctorado de lo que es la relación entre el derecho y el poder. Y entonces hay otra tesis, ya vamos a avanzar porque ya el tiempo nos está avanzando a nosotros. Entonces aquí vienen ya otros aspectos que van a ver ustedes que esto los habíamos visto en Estado de Derecho. Y también lo vimos en la obediencia al derecho. Y entonces vamos a hablar de lo que es la legitimidad del derecho. El derecho es una fuerza monopolizada, pues requiere unidad para ser respetada. Y esta fuerza está institucionalizada, organizada y controlada por el derecho. Intenta lograr cohesión y aceptación. Y aquí entran en conflicto dos aspectos, la legitimidad y la legitimación. Dice que la legitimación no es lo mismo que la legitimidad. La legitimación es la consecución del cumplimiento del derecho. Es decir, esta fuerza del derecho es respetada y todos obedecen al derecho. En cambio, para tener legitimidad, ha de ajustarse a las exigencias morales de la sociedad a la que gobierna. O sea, puede ser que tenga legitimación, porque la norma se elaboró y todos la tienen que cumplir, pero no necesariamente tiene que tener legitimidad, porque eso tiene que ajustarse a las exigencias morales de la sociedad a la que gobierna. Y si no, vean ustedes aquel capítulo de la obediencia al derecho, ¿verdad? Que muy bien me dijeron ahí. ¿Cuáles son los tres aspectos por los cuales se obedece al derecho? El aspecto moral, el aspecto jurídico y el aspecto político, ¿verdad? La razón. Y cuando se habla de legitimidad, se trata de legitimidad democrática, pues en otros sistemas de gobierno existe una legitimidad diferente. Sí, en la legitimidad en democracia se trata también de permitir la participación y la voluntad de los ciudadanos. La legitimidad, vamos a ver aquí. No, seguimos aquí. La legitimidad es un término utilizado en la teoría del derecho, en la ciencia política y en la filosofía del derecho, que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón, o obedecer a cualquier otro mandato cierto. Legitimidad significa, fíjense bien, ser conforme a las leyes, justo, perfecto, completo, permitido, verdadero y genuino, ¿verdad? Y el concepto de legitimidad es general y amplísimo, tanto como la materia de la ley que abarca todo lo bueno y equitativo posible. Ser conforme a la naturaleza y las costumbres patrias, ser conveniente al lugar y al tiempo, ser necesario y útil, y dado no para el bien privado, sino para la utilidad común de los ciudadanos. En un sistema de derecho estricto, la cuestión de legitimidad es lo más fundamental, o es lo fundamental, porque ahí el legislador no deja nada librado al arbitrio. Entonces, legitimidad en latín se escribe legitimus, así como dice aquí arriba, ¿verdad? En la filmina, legitimidad legitimus del derecho. El vocablo legitimus deriva del adverbio legitime, que significa jurídicamente con arreglo a derecho,
justamente, correctamente. Legitime es equivalente al legítimo modo y significa en la forma prescrita por el derecho. Una acción ex iure es un comportamiento justo, ¿verdad? Este carácter valioso es incorporado al legítimo, que sí, además de ser legítimo es justo, pues está mejor. Y para los romanos legítimos era algo practicado o mantenido como correcto, que produce una reacción favorable de aprobación. Legitimación desde los clásicos significa con arreglo a derecho, jurídicamente establecido, fundamentado jurídicamente, implica siempre lo justo, lo correcto y lo justificado. Para la dogmática moderna, legítimo además significa jurídicamente reconocido y protegido por el derecho. Entonces, la legalidad en sentido general, legalidad indica la cualificación de actos que se conforman con el derecho existente. No es lo mismo que legitimidad. No vayan a confundir legalidad con legitimidad. Todos los actos jurídicos están condicionados por normas que los facultan. Entonces, tales actos y normas pueden representarse en forma de una cadena normativa. Pues sí, si la acusación es espuria, todo lo demás será espurio, ¿verdad? Si es legítimo, pues también lo será al final. Y sus componentes valen como tales si satisfacen las condiciones impuestas por los actos jurídicos que les preceden. La cuestión decisiva de la legitimidad se presenta en el poder originario más allá, en el poder originario, ¿verdad? O sea, desde que se crearon las constituciones, más allá no es posible remontarse. Y el acto creador del sistema es un poder o facultad de creación jurídica. Su surgimiento descansa en un poder fundamental que crea la primera norma. Puede decirse que un orden jurídico consiste en el poder fundamental y en todas las normas creadas, directa o indirectamente, mediante el ejercicio de las facultades conferidas por tal poder. Bueno, y aquí vamos a esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima? Son 3. Validez, justicia y eficacia. Una norma es válida cuando ha sido emitida por el órgano competente. ¿Se acuerdan de la validez formal? Es justa si la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad. Y es eficaz si la población la cumple con independencia de si la percibe como justa o válida. La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad. Por eso, la población considerará que la elección de las autoridades del Ejecutivo es legítima, que el Tribunal Supremo Electoral hizo realmente un proceso legítimo hasta dar las credenciales, sí. Los que protestan son pocos, pero las mayorías están muy de acuerdo con eso. El acatamiento de una norma jurídica de manera habitual y sin necesidad de recurso a la violencia, fíjense bien, suele ser prueba de que es percibida como legítima. Y eso es lo que pasa con esa disposición del Tribunal Supremo Electoral cuando declaró a las autoridades presentes, vigentes ahora, como legítimos, ¿verdad? Electos legítimamente. Que otros estén valiéndose de argucias y de un montón de cosas por el poder que tiene el organismo judicial, eso es otra cosa, ¿verdad? A ver hasta dónde pueden mantener eso. Thomas Hobbes y John Locke dicen con respecto a la legalidad del derecho, dice, en principio de legitimidad de la sociedad política, el principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento, fíjense bien, consentimiento. Los hombres para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz se someten a la voluntad de otro hombre o de una asamblea de hombres. Y en ese consentimiento o consenso, lo que legitima el poder de ese monarca. John Locke dice, la legitimidad del poder está por el consenso de los miembros de la comunidad en someterse a ese poder, en aceptar a ese gobernante.
Al ser hombre libre por naturaleza, no puede suponerse que se someta a ningún poder terrenal, si no es por su propio consentimiento, el cual legitima y justifica el poder. La mayoría de la población está de acuerdo con que el presidente electo sea su presidente, pues. No hay nada en contrario respecto a eso, a no ser de pequeños grupos. Pero la mayoría le da legitimidad. Es más, hasta se enorgullecen de que así sea. Entonces, Rousseau y Maquiavelo, por ejemplo, Rousseau decía, el hombre es libre solo cuando obedece a la ley que él mismo ha creado. El único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes. El poder político reside en la naturaleza en general. La legitimidad que se encuentra en el consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general. Y Maquiavelo dice, un Estado solo puede ser permanente si admite una cierta participación del pueblo en el gobierno. Acuérdense que él era asesor del príncipe, ¿verdad? Y si el príncipe dirige los asuntos ordinarios del Estado de acuerdo con la ley y respetando debidamente la propiedad y los derechos de los súbditos. El gobierno es más estable cuando participe en la mayoría. Cuando la mayoría participa en el gobierno es más estable. La legitimidad se basa en principio en la fuerza, pero también es necesario que el príncipe no solo sea odiado, sino que cuente con el afecto de la gente y que se encuentre sometido a la ley. Y ahí tienen ustedes un ejemplo vívido en el que pueden sacar sus conclusiones. Kelsen busca fundar todo el poder en el intento de reducir la noción de Estado a la de ordenamiento jurídico, ¿sí? Porque a Kelsen nadie lo movía de la parte jurídica, ¿verdad? Por ello, el poder último equivale al poder soberano de la tradición sobre una norma superior que autoriza el poder. Así, si este es legítimo, solo cuando es autorizado. Así, este es legítimo solo cuando es autorizado por una norma, pero Kelsen se aparta de todo lo demás. Y Weber dice, la legitimidad es entendida como la justificación de estar investido de poderes de mando. El monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar un poder como político en la medida que también es necesario que el poder sea legitimado, reconocido o válido bajo algún título. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí y espero que algo hayan podido captar. Muy bien, buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Permítanme, tengo que tomar la foto. Muy bien. Espérenme un momento, sí. Aquí estamos presentes, toma la foto. Sí, aquí está, aquí estamos. Ahí estamos. Feliz noche, Ligda. Se me olvidó hacerlo al principio y como me emociono cuando doy la clase, ¿verdad? Entonces, Sí, igual, nosotros. pierdo de vista muchas cosas, pero ahorita sí me acordé, sobre todo ahora con estos problemas que hay en la facultad. Por favor, estén atentos a las comunicaciones de la universidad, ¿verdad? Porque yo quise determinar hoy lo del examen de lunes, pero no me fue posible. Ninguna autoridad se compromete a decir si se va a hacer o no se va a hacer. Que sea virtual, licenciada. Pues es lo que yo propuse, pero me dijo el coordinador que era imposible eso. Desde hoy voy a empezar a ayunar, Lick, para que se dé. Le dijeron que era imposible, Linda. Sí, que eso. Que el presidente suspendió todas las actividades por 30 días porque estamos en estado de calamidad. Exacto, yo creo que las autoridades tienen que entender eso, pero yo creo que más bien es por la Contraloría, fíjense. Creo que por ahí va la cosa. Linda, o sea que nos van a hacer llegar para los parciales. Pues no es que los haga llegar, también a mí me van a hacer llegar. Eso sí sería injusto, licenciado. Soneira quería hablar. Sí, Linda, disculpe. Es que por el trabajo me costó un poquito entrar temprano. Sí, pues. Sí, una consulta. Yo estaba revisando todo el material que usted nos envió, ¿verdad? Sí. Y esas unidades corresponden a la unidad 2, 3 y 4.
y estaba viendo que cada documento que usted envió corresponde y toca cada uno. Se repiten, sí, se repiten en las unidades. Pero sí toca cada uno de los puntos de esas 3 unidades. ¿Verdad que sí? Y además... Cada uno. Y mi consulta es, o sea, las 3 unidades son algo extensas, ¿verdad? Pero la unidad 1 ya no la tomamos en cuenta. Sí, la unidad 1 no. Me refiero a la unidad 2, 3 y 4. Y de los materiales que usted nos envió después del primer parcial. La unidad 2 tampoco. La unidad 2 tampoco. O sea que sobre las corrientes del yo naturalismo, positivismo, sociologismo, eso no entra entonces, porque eso es de la unidad 2. De la unidad 2. Bueno, tal vez una pregunta de eso, ¿verdad? Todo es tan difícil. Solo 20 preguntas no es... Hubiera querido hacerles... Es por eso que como que me asusto un poco más, porque como si es... cada punto, pues sí está bien desarrollado en sus documentos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso quería saber de que sí. Pero se repiten, porque mire, el documento de hoy se repite un poco, no digo que totalmente. Sí, hay 2 documentos que se refieren al tema que tocó hoy. Sí. Pero, como le digo, me refiero más que todo al programa de estudio, ¿verdad? Que cada punto del programa de estudios, pues sí abarca bastante cada unidad. Exactamente. Entonces, quería saber si usted ya había hablado sobre si todos los puntos de la segunda unidad y todos los puntos de la tercera y cuarta unidad iban a entrar. Sí, ya hablé sobre todos esos. La que estamos desarrollando ahorita es la cuarta. Sí, pero, ¿y toda la cuarta va a entrar? Los derechos humanos no van a entrar. La fundamentación de los derechos humanos, ese punto no va a entrar. Solo con respecto a la fundamentación, de ahí de lo contrario, sí todo hasta el punto que tocó hoy. Exacto, sí. Esto es como una repetición de lo que habíamos visto. Y voy a ver si el viernes les pongo un video para no llenarlos de puntos nuevos, ¿verdad? Ya. Sí, eso igual estaba viendo que el video que nos pasó en la clase anterior, eso no entraría en el parcial. No. No, lo del video no. No, es que el video no es un sustituto de la clase. El video no es un sustituto de la clase, sino que eso sirve para repetir o para ilustrar como una conferencia sobre el asunto, pero lo que se les va a examinar es sobre mis clases y sobre los documentos que les doy, ¿verdad? Sí, pues, o sea que los documentos en sí, Además, este video fue muy grande, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, es bastante largo. O sea que más que todo nos guiamos a las clases que usted da y a los puntos que usted toca exactamente de los documentos. Y a los documentos que les da. Sí, también. Ya. Van a ver que les va a parecer muy fácil el examen. Así como en 5 minutos me devolvieron los exámenes llenos. Sí, en realidad. Salen luego. Dígame si no. No, pues, licenciada, linda noche. Pues, como que me costó un poquito el examen, ¿verdad? Porque como no, o sea que sí requiere un poco de análisis, ¿verdad? Entonces ahí como que hay que estar bien un poco. Hay que estar por eso muy es de que, ¿verdad? Sí, por eso es de que quiero sacar la mayor nota posible en este parcial, ¿verdad? Muy sí, bien. Mira que como yo veo que hay cerca del 22 por el humo, mira que como que se me borraron toda la información que yo tenía. Todo el estudio. Ay, sí. Licenciada, buenas noches. Compañero, o vuelva a buscar el tablón para sacar los documentos, ¿verdad?